Bueno, vamos a dar inicio al módulo de casos clínicos. En este caso, la mesa va a estar coordinada por el doctor Fernando Garagoli, actual becario de multimágenes de tercer año, y quien les habla, Leandro Barbayelata, becario de cardiología ambulatoria. Gracias, Lean. Buenos días a todos. Bueno, la primera presentación se titula Calcificación miocárdica atípica y va a estar a cargo de la doctora María Marta Abraham Fóscolo, quien es fellow de segundo año de imágenes cardiovasculares del hospital. Bueno, muchas gracias por la invitación al Cuore. A continuación voy a presentar un caso clínico acerca de calcificación miocárdica atípica. Se trata de un paciente de sexo masculino de 72 años de edad que tiene múltiples factores de riesgo cardiovasculares, entre los cuales se destaca diabetes no insulinizada y extabaquismo, y además es ex-enolista. Como antecedentes cardiovasculares de relevancia, en el año 2016, por síntomas compatibles con angina crónica estable, se le realiza una cinecoronariografía que evidencia irregularidades parietales con un ramo septal de fino calibre no pasible de revascularización y pruebas evocadoras de isquemia negativas. Por tal motivo queda medicado con aspirina y estatinas. En el año 2019 realiza una consulta ambulatoria a su médico cardiólogo de cabecera por disnea y ANGOR en clase funcional 2. El examen físico no presentaba signos de insuficiencia cardíaca y para evaluación inicial le solicitan un electrocardiograma y un ecocardiograma transtorácico. En el electrocardiograma, como podemos ver, el paciente se encontraba con ritmo sinusal, con una adecuada progresión de Rencar anterior, eje de hemibloqueo anterior izquierdo, sin signos de isquemia aguda y signos de hipertrofia ventricular izquierda. Se le realiza en los consultorios ambulatorios de nuestra institución un ecocardiograma transtorácico que, como pueden ver, presenta una regular a mala ventana acústica. Como datos positivos presentaba una fracción de eyección en el límite de lo normal, con deterioro de la función diastólica, un llenado restrictivo, hipertensión pulmonar severa estimado a través de gradiente ADVD, dilatación de aurícula izquierda, y lo que llama especialmente la atención es la presencia de masas hiperecogénicas a nivel de las paredes tanto del septum interventricular como de la pared lateral del corazón, con hiperrefringencia y sombra acústica posterior. El paciente, en los días subsiguientes a la realización de este ecocardiograma transtorácico, evoluciona con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca descompensada, motivo por el cual se le interna en la unidad coronaria. Al ingreso presentaba edema de miembros inferiores 4/6, rales crepitantes, no toleraba el decúbito, y al relato el paciente indicó presentar tanto ortopnea como disnea paroxística nocturna. El laboratorio de ingreso mostraba un hematocrito dentro de parámetros de normalidad, sin leucocitosis, calcio iónico dentro del rango de normalidad, un BNP elevado de 6.740 picogramos por mililitro, con troponina ultrasensible de 32.8 picogramos por mililitro, buena función renal y el metabolismo fosfocálcico estaba dentro de parámetros de normalidad. Se le solicita además una radiografía de tórax que muestra signos de redistribución y por lo tanto congestión, con el ángulo costofrénico y costo diafragmático conservados. Se le inicia por tal motivo tratamiento con diuréticos endovenosos y con el objetivo de evaluar la causa por la cual el paciente presentó estos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Se le solicita una tomografía de tórax para la evaluación de posible calcio y resonancia magnética para caracterización tisular. De esta manera, en la tomografía de tórax con contraste endovenoso, vemos el corazón en un eje de 3 cámaras, con imágenes hiperdensas a nivel tanto de la pared septal como de la pared lateral del ventrículo, que se distribuyen desde la base hasta la punta del corazón. En un eje corto también podemos ver esta distribución cálcica con una imagen hiperdensa. Y cuando se realiza una reconstrucción volumétrica con sustracción del miocardio, vemos cómo hay un molde de estructura cálcica que se distribuye desde la base hasta la punta del corazón siguiendo una estructura helicoidal. En las imágenes en movimiento que vemos a continuación,
A la izquierda de la pantalla vemos un eje corto, una tomografía con contraste en donde vemos esta distribución de calcio desde la base hasta la punta con una distribución helicoidal, y en la imagen de la derecha de la pantalla sustraemos el miocardio y vemos este anillo cálcico. Posteriormente, en la resonancia magnética, en las secuencias de cine, vemos en la imagen de la izquierda de la pantalla un eje de 4 cámaras con dilatación vía auricular, una fracción de eyección que se encuentra en el límite de lo normal, con un corazón que presenta dificultad para relajarse. Tanto en los ejes de 2 cámaras como en los ejes cortos también podemos ver que las zonas en donde había calcio en las imágenes de tomografía se encuentran hipokinéticas. En la secuencia de T1, que permite evaluar adecuadamente la grasa, vemos que las zonas de infiltración cálcica presentan anulación de la señal, es decir, las vemos como imágenes hipointensas tanto a nivel del septum interventricular como de la pared lateral. Y en las secuencias de realce tardío con gadolinio vemos infiltrados que son difusos, que son irregulares, intramiocárdicos y en la pared lateral del ventrículo izquierdo, pero que son inespecíficos. Debido a que el paciente no presentaba un diagnóstico etiológico que justificara la calcificación del miocardio, se le realiza, pensando en la posibilidad de amiloidosis, un centellograma con pirofosfato que, como podemos ver en la imagen, presentaba una captación 2 de la escala visual de Perugini y que se debía a la acumulación de calcio. Cuando se le realiza cadenas ligeras kappa y lambda, estas resultaron negativas, por lo que esto descartaría en un principio la posibilidad de amiloidosis. Además, se le realiza una biopsia endomiocárdica y, como vemos en las imágenes, se obtuvieron fragmentos que no mostraron ninguna alteración en la histoarquitectura miocárdica. Por lo tanto, nos preguntamos en esta instancia qué es lo que le ocurre a nuestro paciente o cuál es la causa de su cardiopatía y su insuficiencia cardíaca. Entonces, para realizar un breve repaso, sabemos que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica principalmente y sistólica pero leve, que le genera una hipertensión pulmonar severa, con extensa calcificación miocárdica que en principio lo justificaría. Entonces nos ponemos a repasar un poco sobre los tipos de calcificación miocárdica y las causas. Tenemos calcificaciones miocárdicas metastásicas, que son aquellas que se dan en contexto de un trastorno en la homeostasis del metabolismo fosfocálcico, como por ejemplo en pacientes que presentan hiperparatiroidismo primario o falla renal crónica dialítica. Las calcificaciones distróficas, que son aquellas que se dan en contexto de una homeostasis del metabolismo fosfocálcico normal, pero en pacientes que tienen como antecedente una injuria miocárdica clara, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Las multifactoriales, cuando hay una interacción de estos factores previamente mencionados, y las idiopáticas, que es cuando no hay una causa clara o definida, es decir, no se le puede atribuir una etiología clara, y que se cree, según la bibliografía, que en realidad es la evolución de una forma metastásica o una forma distrófica, que al momento del diagnóstico no puede ser identificada la etiología. En esta imagen lo que vemos es un ejemplo de una calcificación miocárdica metastásica con una distribución cálcica que es amorfa, que puede ser o no globular, que no respeta un territorio definido. En cambio, a la derecha de la imagen, en las calcificaciones distróficas, como podemos ver en la imagen, la calcificación es bien lineal, es bien definida y habitualmente respeta un territorio coronario. Nuestro caso clínico tiene la peculiaridad de que no solamente es una calcificación con una causa no determinada, es una calcificación masiva, idiopática, pero además respeta la distribución normal de las fibras miocárdicas descritas por Torren-Wasp. Este investigador, durante muchos años, evaluó cuál es la distribución normal de las fibras miocárdicas en corazones cadavéricos, y lo que estableció es que las mismas, las fibras miocárdicas se distribuyen formando una doble hélice desde la base a la punta del corazón y que hacen las veces de un pistón para permitir el adecuado funcionamiento del corazón. Por lo cual tenemos un paciente con una calcificación idiopática, masiva,
Por lo tanto, sin una causa determinada, atípica, al menos en nuestra institución, y según la bibliografía, no hay casos parecidos a la calcificación que estamos presentando. No se le puede ofrecer un tratamiento que solucione su patología, pero le ofrecimos un tratamiento más conservador, con diuréticos endovenosos y tratando de mantener un peso seco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. La verdad, muy interesante el caso. A continuación, luego de cada presentación de cada caso clínico, vamos a estar haciendo una breve discusión. En este caso, quería consultarte qué rol le atribuís vos a las imágenes para el diagnóstico de este tipo de patología. Bueno, las imágenes son muy importantes porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que estos pacientes que tienen calcificaciones cardíacas son asintomáticos. Entonces, la ecocardiografía, la tomografía y la resonancia permiten llegar a una sospecha de diagnóstico, y en el caso de la tomografía, que es el mejor método para ver el calcio, permite confirmar la presencia de calcio miocárdico. Marta, ¿cuál es la utilidad de realizar el diagnóstico de esta patología? Bueno, es muy importante hacer diagnóstico porque, lógicamente, no es lo mismo tener calcificación miocárdica que no tenerla. Tal es así que los pacientes con calcificación miocárdica presentan más riesgo de arritmias, presentan más riesgo de insuficiencia cardíaca por difusión sistólica y o diastólica, y por lo tanto tienen mayor morbimortalidad. ¿Existe algún tratamiento específico en alguna de estas entidades? Bueno, eso va a depender de la causa de la calcificación. Si la calcificación es por un trastorno de la homeostasis del metabolismo fosfocálcico, uno debería tratar la causa de ese trastorno del metabolismo fosfocálcico, pero una vez instalada la calcificación a nivel del corazón, hay pocas cosas que podemos hacer como para que esto retrograde, si en ciertas situaciones evitar que siga progresando. Bueno, muchas gracias, Marta. Muy interesante el caso y muy buena presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, el próximo caso clínico va a estar a cargo del doctor Ezequiel Lillo, quien es actualmente uno de los jefes de residentes. Así que, Ezequiel, cuando quieras. ¿Qué tal? Buen día para todos. Comenzando con el caso clínico que vamos a presentar. Bueno, se trata de una mujer de 83 años que como factores de riesgo cardiovascular es hipertensa y tiene una dislipemia leve. Y como antecedentes cardiovasculares, la señora en el 2011, en contexto de una angina dudosa, se realiza un SPECT, es este que vemos acá, en donde se informa un leve defecto perfusivo anteromedial. Por ese motivo, el médico que la seguía en ese momento le pide una coronariografía, y la coronariografía arroja que no presenta lesiones hemodinámicamente significativas. La señora en ese momento se interpreta como una angina microvascular versus vasoespasmo que podía tener y ser la causa de estos dolores, y se la comienza a medicar con diltiazem, pero aproximadamente al año suspende por algunos episodios de bradicardia. En diciembre del 2019, esta paciente vuelve a consultar, ¿sí? Pero esta vez por una angina típica de reposo de 2 horas de evolución, y viene al hospital más o menos a las 48 horas, ¿sí? El examen físico en ese momento, la verdad que no tenía ningún dato relevante, estaba normotensa, no tenía signos de insuficiencia cardíaca, no tenía soplos, pero lo que se veía era este electrocardiograma, ¿sí? En donde se aprecian, digamos, estos trastornos de la repolarización con las ondas T negativas, que van desde B3 a B6, y también afectan algo de D1 y ABL. Para comparar un poco el electro de esta consulta con el electro basal de la señora, en donde vemos que este trastorno de la repolarización no lo presentaba, y se acompañaba en esta consulta, además de estos trastornos de la repolarización, con unos valores enzimáticos de troponinas. Acá en el hospital usamos troponinas ultrasensibles de 30 y con una curva hasta 32 y un BNP de 700. En este contexto,
la paciente con esta angina típica, más las ondas T negativas, más la curva de troponinas plana, se realiza un ecocardiograma que demuestra que tiene una FEI conservada, no tenía ningún trastorno de contracción en ese momento, y se le practica una nueva cinecoronariografía que no evidencia ninguna lesión, como vemos acá en la coronaria a la izquierda, la coronaria derecha, que no presenta ninguna lesión significativa, y el tronco de la coronaria izquierda con la descendente anterior y la circunfleja tampoco evidencia una lesión obstructiva clara. En este momento, en diciembre del 2019, tras este cuadro, la paciente se la decide medicar con estatinas y proponerle una resonancia cardíaca en el seguimiento ambulatorio. Entonces, si nos paramos acá, tenemos en el 2011 una señora con angina de esfuerzo que tiene un SPECT positivo, se hace una coronariografía que no tiene lesiones significativas, transcurre todo este periodo del 2011 hasta el 2019 sin ningún síntoma, y luego en el 2019 aparece con una angina típica, ondas T negativas, un eco normal, troponinas con una curva plana levemente por encima del valor normal, y otra nueva coronariografía sin lesiones, y el equipo médico tratante decide darle el egreso medicada con estatinas y con una resonancia cardíaca por ambulatorio. Bueno, en el transcurso que la señora estaba gestionando la realización de su resonancia, en enero del 2020, es decir, 10 días posterior a irse de alta, vuelve a consultar con una angina típica muy parecida a la que había consultado 10 días antes, pero en este caso se agrega otro síntoma de alarma que fue seguida de un síncope con recuperación ad integrum. El examen físico en esta nueva consulta también no presentaba datos relevantes, digamos, no tenía signo de insuficiencia cardíaca, tampoco soplos, y aparece con este electro. Un electro similar al que vimos en la consulta anterior, con el trastorno de la repolarización y la inversión de sus ondas T, pero en este caso, miren la curva de biomarcadores de troponinas que hizo, ¿sí? 150, 512 y 259, pero un BNP que se mantenía en valores normales también en esta consulta, al igual que en la pasada. En ese momento se realizó un ecocardiograma transtorácico en donde se puede evidenciar que la función del ventrículo izquierdo era buena y, digamos, una muy discreta hipoquinesia en algunos segmentos anteriores, pero la verdad que la función no estaba comprometida. Entonces, en este caso, el equipo terapéutico con el aumento de los biomarcadores, la consulta del dolor seguida del síncope y ese ecocardiograma con un leve defecto de contracción anterior, decide ahondar sobre la última cinecoronariografía para intentar dilucidar cuál era el síndrome por el que teníamos a la paciente y ahonda con unas imágenes intravasculares coronarias haciendo una OCT, es decir, esta técnica de imágenes intravasculares, que lo que se ve en un primer momento, esta es la arteria descendente anterior, es la que se interrogó con el OCT, ya que la coronaria derecha y la circunfleja no tenían lesiones más que leves. Esta tenía una lesión moderada en el tercio medio de la DA, digamos, tenía 50% de estenosis. Lo que se ve al interrogar con el OCT es que ya el área por el OCT es de 2.2, es decir, acá vemos la luz del vaso, el endotelio y las placas la placa de ateroma, digamos, que compromete la luz, pero que a una CSG normal no presentaba significancia, pero acá vemos que el área ya presenta de 2.2 milímetros. Y lo que se ve al ir acercándose hacia proximal de la arteria descendente anterior es esta misma placa, ¿sí? Una placa que está medida acá abajo más o menos de 10 milímetros de longitud, en esta placa donde se ve un trazo, acá que señalándolo con la flecha, un trazo que puede hacer referencia a una fractura de esta placa en un sitio que probablemente haya sido la causante de tanto el primer dolor en diciembre como el segundo dolor a los 10 días, pero que el flujo de esta arteria no estaba comprometido.
¿Qué se decidió hacer con esta paciente? Tanto en congruencia con el equipo de tratante clínico de la unidad coronaria y el equipo de los hemodinamistas, la señora presentaba esta placa que yo les mencionaba antes con un área disminuida, y esto se correlaciona muy bien con las pruebas funcionales que dan como positiva. No se le hizo una prueba funcional de FFR, de la medición fraccional de flujo coronario, pero hay varios trabajos que apoyan que este tipo de área se correlaciona con esas pruebas positivas, así que lo que se decidió hacer fue tratar la lesión, digamos, ateromatosa con un stent, pero ese stent no podía cubrir hasta este lugar de la fractura, porque fíjense que está en la emergencia del primer ramo diagonal, que era bastante importante, así que esto se dejó, digamos, librado al tratamiento médico intenso con estatinas y doble antiagregación. Y acá vemos otra nueva barrida con OCT, un nuevo interrogatorio, después de haberle colocado el stent para corroborar la correcta posición del stent. Vemos que el diámetro de la arteria aumenta significativamente y, digamos, la placa queda, digamos, aplastada bien por el stent y los strat están bien colocados. Posteriormente de esto, a la paciente se le realizó una resonancia cardíaca, en donde, bueno, se puede apreciar una buena función biventricular, y estos son los cortes con gadolinio, en donde no se ve prácticamente ningún realce de gadolinio, muy leve a nivel anterior, en donde uno puede suponer que ese trastorno fue una pequeña isquemia en el momento de la fractura de esa placa. Bueno, yendo un poco a el infarto de miocardio sin coronarias obstructivas, digamos que sería el caso de esta paciente, por lo menos al inicio del cuadro, solamente para recordar y asociarlo a este caso clínico, digamos, los criterios diagnósticos se hacen con biomarcadores, de preferencia troponinas ultrasensibles elevados, una evidencia clínica de infarto, es decir, o síntomas o cambios en el electro o algún defecto de contracción nuevo, que la paciente tenía prácticamente todos, y obviamente arterias coronarias sin lesiones obstructivas. Cuando hablamos sin lesiones obstructivas decimos que pueden tener lesiones de hasta el 50%, pero no más de eso, en la cinecoronariografía convencional. Bueno, y acá este es un trabajo muy interesante que se publicó este año, en donde compara cómo les va a los pacientes que tienen minoca versus a los que tienen infartos con coronarias obstructivas. Si bien en el transcurso de los días les va peor, es decir, el gráfico A hace referencia a los MACE, que tanto hablamos en cardiología, en el tiempo, es decir, a los que tienen coronarias obstructivas les va peor que a los que tienen minoca. Los autores se sorprendieron al ver la cantidad de eventos cardiovasculares que presentan los pacientes con minoca posteriormente, ¿sí? No es un valor despreciable. A los 360 días, ellos dicen de que 1 de cada 5 pacientes tiene un evento, ya sea un nuevo infarto, un ACV o se muere de causa cardiovascular. Mientras que las curvas de abajo representan mortalidad. Obviamente los pacientes con infarto y coronarias obstructivas tienen más mortalidad, pero fíjense la mortalidad de los pacientes con minoca. Ellos dicen de que 1 de cada 10 pacientes a los 12 meses que tuvo minoca probablemente muera. Estos fueron resultados llamativos y nos hacen reflexionar sobre la importancia y la severidad del cuadro. Bueno, y este es un algoritmo, quizás el más aceptado, propuesto hasta ahora. Este es el algoritmo de la guía europea sobre infarto de miocardio sin coronarias obstructivas. Es muy similar al de la guía americana y al que proponemos acá en la Sociedad Argentina de Cardiología. Una vez descartados cuadros secundarios como sepsis, anemia, ACV, TEP o contusión cardíaca de elevar las troponinas, debemos ir tras investigaciones invasivas, digamos, al paciente, que ahora las vamos a describir, y laboratorio clínico, en donde, bueno, podemos acercarnos al diagnóstico. Dentro de las investigaciones invasivas, obviamente, lo primero es revisar,
muy objetivamente la última coronariografía, a ver si no hay algo de, como menciona acá, disección coronaria, embolismos de placa, y las pruebas invasivas involucran obviamente el IBUS y el OCT, como vimos en este caso, hacer pruebas intracoronarias, tanto con nitratos como para ver espasmos coronarios o acetilcolina, para detectar disfunción microvascular, y obviamente la resonancia cardíaca aparece cuando no tenemos confirmado el diagnóstico y no tenemos una etiología clara como el estudio de cabecera para aproximarnos a este diagnóstico. También podemos utilizar el ecocardiograma transesofágico para ver alguna causa cardioembólica si no tenemos diagnóstico con la resonancia, o bien pasar al lado de los minocas con alguna etiología confirmada, como por ejemplo Takotsubo, disfunción epicárdica, disfunción microvascular, o trombos coronarios de acuerdo a la confirmación diagnóstica. Y bueno, para ir concluyendo, en base a este caso clínico y a lo poquito que revisamos recién, como conclusiones, bueno, podemos decir que el Minoca abarca entre el 5 al 15% de los pacientes que uno presume de entrada que son un síndrome coronario agudo convencional, no es un número menor. Todos los expertos proponen utilizar todos los métodos disponibles que tengamos, y ejecutar una revisión de los resultados para intentar conseguir un diagnóstico. El pronóstico está determinado por la etiología y su posibilidad de tratamiento, es decir, porque hay algunas causas etiológicas de Minoca que podemos tratar, otras que no, pero obviamente está dado si aquellas causas etiológicas las podemos encontrar antes de tratarla, lógicamente. Y el riesgo de eventos a largo plazo es del 20% de los MACE, y la mortalidad aislada en el seguimiento a los 12 meses es del 10%. Quiere decir que es un número bastante alto, o por lo menos se acerca al infarto con lesiones coronarias obstructivas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Excelente presentación. Te hago una pregunta. ¿Con qué frecuencia acá en el hospital se utilizan técnicas de imágenes avanzadas como el IBUS, el OCT o incluso la resonancia cardíaca? Bueno, es una muy buena pregunta. Por suerte acá en el hospital italiano contamos con todas esas tecnologías que fuimos revisando a través de este caso clínico y las que vos me mencionaste, Fernando, y más o menos el 80% de los pacientes que tienen un Minoca en el hospital se van con alguna de todas estas pruebas hechas antes del alta. Es decir, que es un número bastante alto y indagamos bastante y somos, digamos, intensos y un poco agresivos en intentar determinar la causa. Probablemente esos pacientes muy ancianos, de muy alto riesgo, en que uno no quiere invadirlos demasiado, son los que se escapan y uno con cierta tranquilidad no ahonda en más esfuerzos diagnósticos. Te hago otra preguntita, Ezequiel. ¿Hasta dónde crees que uno debería insistir con todas estas pruebas diagnósticas cuando uno se enfrenta con un paciente con diagnóstico de Minoca? Bueno, creo que esa pregunta, para pensar la respuesta, podemos partir de que ver el pronóstico que tienen los pacientes. Es decir, el pronóstico es bastante comparable a los pacientes que tienen un infarto con coronarias obstructivas, es decir, que tienen muchos eventos en el largo plazo. Por lo tanto, poder detectar una causa y que sea tratable les beneficia bastante el pronóstico. Eso quiere, para responder tu pregunta, que uno tiene que agotar todas las imágenes y todos los esfuerzos diagnósticos que tenga a disposición para intentar abordar un diagnóstico un poco más certero y de esa manera tratarlo y mejorarle un poco el pronóstico. Muy bien, muchas gracias, Ezequiel. Gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar resolución quirúrgica compleja a cargo del doctor Álvarez Carlos, quien es residente de segundo año de cirugía cardiovascular. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Este es el primer caso de un paciente de 91 años con antecedentes de hipertensión, dislipidemia, EPOC leve, una FA no anticoagulada, cuya historia clínica se remonta desde el año 2009, ¿sí? Donde desde el inicio de su evolución empieza asintomático, de clase funcional,
ya tiene un diagnóstico en un prequirúrgico que se hizo de una insuficiencia mitral severa, una estenosis aórtica de leve a moderada, con una fracción, fracción sistólica ventricular del ventrículo izquierdo conservada, ¿no? Hacia el 2002, desde esa primera evolución, el paciente se niega a la cirugía, a pesar de que se le indica la misma, evoluciona hasta el 2002 con Angora 600 metros, ¿sí? Con dolor retroesternal, intraesfuerzo máximo, más o menos 3, una lesión del tronco de la coronaria izquierda y una DA que no son posibles de resolución endovascular. A pesar de esto, y agregándose la coronariopatía, el paciente se niega a la cirugía. Posteriormente, hacia el año 2015, hay aumento en la clase funcional de 2 a 3, hay progresión, digamos, de sus síntomas. Hay progresión también de su valvulopatía, una estenosis aórtica pasó de moderada a severa, una dilatación del VI, o sea, es decir, ya hay cambios estructurales en el nivel de anatomía cardíaca, y el paciente se niega a la cirugía. Hacia el año 2018, el paciente ingresa por un cuadro de un síndrome coronario agudo, con elevación del ST, una clase funcional 3, ¿sí? Una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, por lo cual se interna. Y bueno, llegamos a un punto de una evolución natural de una enfermedad que no está resuelta y que el paciente ahora decide que quiere operarse, ¿no? Se discute en el Heart-In. Estos son los estudios prequirúrgicos. Vemos que tiene, un anillo aórtico con un diámetro de 23 milímetros, de 3.150 unidades Agatston, una raíz aórtica de 32 por 33, una calcificación mitral con compromiso del surco auriculoventricular, una calcificación del tronco de la coronaria izquierda y de la DA, y una calcificación iliofemoral bilateral, ¿no? Ahora lo voy a mostrar, acá vemos la radiografía de tórax, y estos son los estudios de la calcificación que tiene importante el paciente, ¿no? Este es un corte coronal, donde se aprecia también el nivel de calcificación que tiene este enfermo, de 91 años. ¿Sí? Es una calcificación importante que dificulta técnicamente cualquier intervención que se quiera hacer. Este es un corte coronal del abdominal, donde vemos la calcificación de toda la aorta abdominal, ¿sí? Y a nivel también de las ilíacas. Entonces, la CCG, vemos que tiene una lesión del tronco de la coronaria izquierda importante, de la DA, de la circunfleja, ¿sí? Como ya anteriormente lo había dicho, ¿sí? Otras proyecciones. Y el ecocardiograma, vemos que tenemos a nivel mitral un prolapso de válvula posterior de P2 con rotura cordal, un llegue excéntrico, ¿sí? A nivel aórtico una estenosis moderada severa, con un gradiente pico de 43 milímetros, un reflujo leve a moderado, tenemos un VI dilatado y la función sistólica del ventrículo izquierdo moderada severa, ¿no? Acá se pueden apreciar un poco las imágenes de la valvulopatía, ¿sí? Tanto mitral como aórtica. Entonces, hasta acá tenemos un enfermo de 91 años, ¿sí? Con una enfermedad coronaria asociada, una valvulopatía mitral y aórtica, ¿sí? Que fue evaluado con el servicio de geriatría, que mostraba una fragilidad y una elevada comorbilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos planteamos en este enfermo de 91 años? Hacer un tratamiento médico y un seguimiento, hacerle una TAVI versus una angioplastía coronaria, hacer una cirugía de revascularización miocárdica más un reemplazo valvular aórtico más una exploración mitral, hacer una TAVI más una cirugía de revascularización más MitraClip, una TAVI más RM y expectar la mitral, ¿sí? Entonces acá es donde viene el gran reto para todo el equipo, tanto de cardiólogos como de cirujanos, ¿no? Nosotros optamos por, digamos, en comunicación con el paciente y a su deseo de operarse, más allá de su edad, optamos por hacer una cirugía de revascularización miocárdica más reemplazo valvular aórtico más exploración mitral, ¿sí? Entonces tuvimos la cirugía, la hicimos en 3 etapas, ¿sí? La cirugía tuvo un tiempo de circulación extracorpórea de 100 minutos, un tiempo de clampeo aórtico de 66 minutos. En la primera etapa, lo que hicimos fue una cirugía de revascularización miocárdica sin circulación extracorpórea, ¿sí? Un harvesting de la mamaria, ¿sí? De la safena izquierda y de la radial izquierda, y confeccionamos una anastomosis en Idegraf entre la mamaria y la radial, la vena aorta
y los puentes distales fueron mamaria de A, radial diagonal y una vena a la obtusa circunfleja. En la segunda etapa, una vez hecha la revascularización, entramos en circulación extracorpórea, hicimos una triotomía izquierda, evidenciamos un prolaxo de P2, ¿sí? 2 cuerdas rotas, por lo cual hicimos una plástica mitral con 2 cuerdas loops de Gore-Tex de 14 milímetros en P2 y con un anillo Seji Future número 36. La tercera etapa también, en tiempo de circulación extracorpórea, hicimos un reemplazo aórtico con válvula Intuiti número 27 con un tiempo de implante de 8 minutos. ¿Sí? Acá vemos, digamos, la convención de los graphs. Y este es el tiempo, digamos, donde estamos implantando la válvula aórtica, una Intuiti número 27, ¿no? Acá vemos cómo se aprecian los 3 puntos de referencia que tomamos nosotros para poder desplegar la válvula, que es una válvula de rápido implante. En el ecocardiograma posoperatorio vemos que hay una válvula mitral con una área de coaptación adecuada, una apertura conservada, ¿sí? Quedó con un reflujo trivial central, y en la válvula aórtica, una prótesis aórtica con un gradiente pico de 5 milímetros de mercurio y sin leak, ¿sí? La evolución postoperatoria de este enfermo, vemos que intercorrió con un síndrome de bajo volumen minuto, vasoplejía con requerimiento de drogas inotrópicas en las primeras 24 horas, el paciente se extuba a las 48 horas, sin sangrado postoperatorio, una diuresis conservada, ¿sí? Láctico y función renal conservada. Acá vemos la radiografía todavía con los drenajes pleurales, ¿sí? Con un poco de sobrecarga también, y posteriormente, el paciente, digamos, en su recuperación intercurre con un gran enfisema, ¿sí? Un marcado enfisema subcutáneo, un neumotórax, por lo cual se tuvo que colocar nuevamente un drenaje pleural y se reintuba al enfermo. Al cuarto día posoperatorio fue esto. Después evolucionó con una traqueostomía, una neumonía intrahospitalaria, una ITU que fue tratada, ¿sí? Al 10º día posoperatorio, y se otorgó el alta al 40 día posoperatorio. Ahora, la actualidad, es un enfermo que está con una clase funcional, sin signos de insuficiencia cardíaca, con el eco que muestra un deterioro moderado de la función ventricular, pero que es un enfermo que está actualmente en muy buenas condiciones y que continuamente nos viene a visitar.
La Bueno. próxima charla va a estar a cargo del doctor Horacio Medina de Chazal, ex jefe residentes de cardiología, actual residente de cuarto año de hemodinamia. Así que, Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Y continuando con con la temática dispuesta, yo voy a hablar sobre la angioplastia coronaria en el año 2020. Esto se va a presentar con un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 64 años, hipertenso, diabético tipo 2, ex tabaquista y sobrepeso como factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de síndrome de apnea del sueño y una fibrosis pulmonar con requerimiento de oxígeno en forma permanente que se encontraba en evaluación para trasplante pulmonar. Vemos la lista de su medicación habitual y por tal motivo se solicita un cateterismo derecho, y dado que el paciente obviamente está sintomático para disnea con una mala clase funcional, se define hacer directamente una cinecoronariografía como estudio prequirúrgico. Vemos el cateterismo derecho realizado a través del miembro superior derecho, y pasamos a las imágenes de la cinecoronariografía. En la mitad izquierda de la pantalla se ve la arteria coronaria derecha, que no tenía ninguna estenosis angiográficamente significativa, y pasando a la arteria coronaria izquierda, ya se puede ver acá una estenosis significativa de tronco de coronaria izquierda, que se extiende hacia la descendente anterior, sobre todo a nivel del ostium, y angiográficamente también se puede ver el nivel de calcificación de la lesión, que remarcándolo puntualmente nos da una idea ya de la severidad de la estenosis. Incluso esto generaba algún grado de dampeo en el sensado de presión con el catéter, lo cual define a esta lesión como una lesión compleja, ¿sí?, por su ubicación y su nivel de calcificación. Con este hallazgo se continúa con una discusión multidisciplinaria. Lógicamente intervino el servicio de cardiología, neumonología, cirugía torácica con el área de equipo de trasplante pulmonar, y finalmente se termina definiendo por realizar una angioplastia coronaria, esto realizado a través de un acceso radial. Y como datos relevantes a mencionar, se optó por realizar previamente una aterectomía rotacional con rotablator, con una oliva de 2 milímetros, que sabemos que es lo que nos permite deshostilizar la placa, preparar bien el vaso para lograr una angioplastia exitosa, es decir, una correcta expansión del stent. Y además esto guiado por imagen intravascular, que en este caso se optó por IBUS, que sabemos que es uno de los métodos que nos da beneficio tanto en lo que es la preangioplastía, nos permite caracterizar bien la estenosis, ver el porcentaje de estenosis, la longitud, el diámetro, ver si hay, digamos, las características de la pared, si hay calcificación, cuál es su extensión, lo cual resulta fundamental en el planeamiento, digamos, de la angioplastia. Así también, para el post-implante, nos permite definir bien la correcta expansión del stent, la normal o completa posición de los strat, e identificar complicaciones potenciales como puede ser la disección del borde del stent, es decir, justo al nivel del borde del stent. Pasando a las imágenes del procedimiento, vemos acá durante la primera etapa lo que fue la aterectomía rotacional con el rotablator y el resultado inmediato, que si bien uno acá sí continúa viendo la estenosis, lógicamente la carga de placa y sobre todo de calcificación disminuye notoriamente, lo que después nos permite verificarlo a través de la imagen intravascular. Vemos acá
en este run del IBUS los hallazgos más característicos, con una placa de ateroesclerosis y calcificación severa, sobre todo entre horas 9 y 12, y se hizo la medición adecuada para elegir el tamaño del stent. Seguidamente se continuó con la angioplastia coronaria a través de un stent Onyx 4.0 por 18 desde el tronco de la coronaria izquierda hacia la descendente anterior, con técnica provisional, es decir, una cuerda posicionada en la arteria circunfleja, y posterior kissing balloon final para garantizar un buen resultado, es decir, abriendo los strat hacia la arteria circunfleja. Acá vemos el resultado angiográfico, el cual es satisfactorio, y se da por finalizado el procedimiento. Vemos el IBUS como control, donde, como ustedes ven acá, se ve perfectamente la total expansión del stent y completa posición de los strat, logrando un área del vaso satisfactoria. Bueno, este paciente en su seguimiento fue dado de alta con doble antiagregación. Si nos remontamos al momento en el que fue realizado el procedimiento, acorde a las guías vigentes en ese momento, la indicación es de realización de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel por al menos 6 meses, con un menor grado de evidencia, una duración de 3 meses en pacientes de alto riesgo de sangrado. Si recordamos que este paciente estaba en plan de ingresar en lista de trasplante pulmonar, lo que se definió fue acortar el tiempo de doble antiagregación por 3 meses, pero verificar a través de un OCT la completa endotelización del stent, lo cual de alguna manera daba mayor seguridad para la suspensión de la antiagregación y, bueno, lógicamente ingresar en lista de trasplante pulmonar. A los 3 meses, el paciente, encontrándose asintomático, es decir, para ANGOR, con su disnea habitual, digamos, viene de nuevo para la realización de la cinecoronariografía, y como ustedes pueden ver acá, se observa nuevamente una estenosis, sobre todo al nivel del ostium de la descendente anterior, también comprometiendo el tercio distal del tronco de coronaria izquierda, y ante esta situación, lógicamente un hallazgo quizás inesperado, uno se pregunta cómo seguir. Lo que se definió fue la realización de una imagen intravascular nuevamente, pero en este caso se optó por OCT, que, como sabemos, este método nos da una mayor resolución, 10 veces más que lo que nos provee el IBUS, y nos permite diferenciar bien o entender bien qué es lo que generó la reobstrucción del vaso, ya sea hiperplasia neointimal, neoateroesclerosis, o si hubo algún tipo de falla en el stent, como puede ser algún grado de subexpansión. Sabemos que en este caso habíamos tenido un IBUS previo, o fractura del stent. Entonces, es quizás el método ideal para poder entender bien. Como vemos acá, en el resultado de este paciente, se veía algunos strat con endotelización incompleta, habían pasado 3 meses, correcta expansión y aposicionamiento del stent, y algún grado de crecimiento neointimal, que una vez después de haber hecho las mediciones pertinentes, se determina un área luminal mínima de 3,36 milímetros cuadrados, lo cual, digamos, para un vaso de este diámetro, impresiona ser un área más bien chica, con un porcentaje de estenosis del 33% según las mediciones. Vemos algunas otras imágenes donde se ve la placa que hago mención. Y bueno, lo que sabemos según las guías de revascularización es que ante vasos, vamos a focalizarnos en este caso, de mayores a 3,5 milímetros, está determinada un área de menos de 3,6 milímetros cuadrados como el área que correlaciona con
el valor de FFR que determina estenosis hemodinámicamente significativa. Lo que sabemos de esto es que uno, cuando tiene una estenosis de menos de más de 3,6 milímetros cuadrados, uno puede diferir la revascularización con seguridad, pero no puede determinar con seguridad la significancia hemodinámica, ¿sí? Es por eso que las guías lo que recomiendan es hacer una evaluación a través de FFR. Es por eso que este paciente seguidamente lo que se le realizó fue una medición de la reserva fraccional de flujo con hiperemia inducida por adenosina, y se obtuvo un valor de 0,91, sabemos que el punto de corte es 0,8, por lo cual esto es una estenosis hemodinámicamente no significativa. El paciente, bueno, fue dado de alta, ya habiendo cumplido un año de seguimiento, no presentó eventos, y la doble antiagregación se la extendió finalmente, digamos, sin presentar complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, excelente presentación. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la indicación hoy para la realización de imágenes intravasculares como el IVUS o el OCT? Bien. Bueno, lo que tenemos que decir primero es entender que la cinecoronariografía es un método que tiene sus limitaciones, es una representación en 2 dimensiones de una estructura que lógicamente tiene 3 dimensiones. Eso sumado a distintos artificios que se producen, como pueden ser acortamientos del vaso, cuando hay mucha angulación, tortuosidad, mucha calcificación o solapamiento, digamos overlap de más de 2 o más vasos, dificulta el entender realmente cuál es la anatomía y la severidad de las estenosis. Entonces, en este caso, es crucial, digamos, optar por una imagen para entender la anatomía, y a veces también un estudio funcional como el FFR para determinar la significancia hemodinámica. ¿Cuándo es crucial esto? Sobre todo en anatomías complejas, como puede ser el tronco de la coronaria izquierda, en vasos que están muy calcificados, en bifurcaciones coronarias. Es lo que realmente permite entender y garantizar un buen resultado con un buen seguimiento, es decir, un pronóstico favorable a largo plazo. Hoy tenemos evidencia que la angioplastia guiada por imagen disminuye la tasa de stent trombosis, la tasa de reestenosis, lo cual es, digamos, un dato no menor a tener en cuenta si uno en pro de conseguir el mejor resultado posible. Bueno, muchas gracias, Horacio. No hay por qué, muchas gracias. Damos por finalizada esta sesión.